Podría decir muchas cosas sobre la película que veremos hoy, a pesar de que la palabra se ahoga en las gargantas de sus personajes. Podría alabar a su director, aunque corro el peligro de caer en la idolatría. Podría sucumbir a la influencia de su actor, aun sospechando que es un auténtico vampiro. Porque Dráculas hay muchos, pero Sinfonía del Horror solo hay una, y Nosferatu es su ejecutor. Aténganse a las consecuencias si se quedan hoy en el Callejón de las Maravillas, porque vamos a recibir una visita a la que es muy difícil sustraerse. Hoy va a estar con nosotros el mismísimo Nosferatu. Y bueno, como hay que agasajarle, hay que, pues bueno, le he traído aquí unos presentes a modo de colaboradores. A ver los cuellos, con buenos cuellos los tres. Claudia López, que yo creo que le va a encantar a Nosferatu. Ella es doctora en comunicación audiovisual. Hola. Hola, ¿qué tal? Alberto Carpintero, que tampoco tiene mal cuello. Sí, pero con la barba no se ve tanto. Bueno, no va así, no, come pelo. Es guionista y director de cine. Eso le va a gustar a él, porque en el fondo le gustaba que le filmaran a Nosferatu. Luego hablaremos de ello, Era muy coqueto. Y el guionista y editor David Parajes, también autor del blog Senso, y ya se está rascando el cuello. ¿No te han picado algún mosquito? Y eso que me he untado bien de ajo, ¿sabes? Pero digo, algo noto aquí. Yo creo que este no es como Drácula. Es que este es un vampiro muy especial, porque Drácula, lo hemos dicho en la introducción, hay muchos, pero Nosferatu solo hay uno. Y bueno, este es un programa muy, muy especial hoy. Vamos a tener que tener un poquito de cuidado también con lo que decimos, ¿eh? Claudia, a ver, ¿qué decimos de Nosferatu? De Nosferatu hay muchísimo por decir. Yo solo voy a decir, para que la gente se anime a verla, lo que dijo la publicidad de la época. Y es que es una película erótico, ocultista, espiritista y metafísica. Toma ya. Se llamó Una Sinfonía del Horror, y entonces ya poco más que todo eso que fue la publicidad de la época, es lo que realmente es la película y lo que realmente vamos a encontrar en ella. Una película muda, pero que nos da igual, porque dice mucho, muchísimo, y no se van a poder sustraer de su influencia. Alberto, en cuanto empiecen a verla, están perdidos. Sí, vamos a morir todos. Sí, eso sí, seguro. Quien se quede a verla va a morir, porque Nosferatu no perdona, no, atraviesa la pantalla. Sí que es verdad que tiene algo de eso que digo, atravesar, porque es algo hipnótico, es fascinante, o sea, y sobre todo cuando sale la presencia de ese ser, ¿no? Ese ser tantas veces imitado, pero como dices, nunca igualado, ¿no? Terrorífico como el que más. Yo no quiero saber lo que se sintió en esa época cuando vieron en 1922, ¿no? Esta película. Los espectadores debieron pasarlo mal, realmente. Ahora lo vemos con cierto toque ingenuo a veces, o porque ya se ha hecho tantas parodias que al final no deja de tener un elemento simpático, ¿no? Pero es verdad que hay momentos terroríficos. Y la película, ¿qué vamos a decir de ella? Es que es imprescindible. O sea, si te gusta sobre todo el cine de terror, esto es de los tótems del cine de terror, o sea, tanto iconográficamente como en sí del cine, ¿no? Es que de verdad hay películas que no se puede hablar en palabras, ¿no? En términos, simplemente hay que verlas y de vez en cuando, o sea, cada 2 por 3. Yo esta la intentamos ver una vez al año, porque creo que es de estas que son importantes, de verdad. Son muy importantes, y no hemos dicho todavía, David, es de Murnau, un director mítico e imprescindible para el cine. Pues de los más importantes de la historia, que a lo mejor
existe la tentación de meterlo dentro un poco de la categoría de los pioneros, como de algo ya superado, algo muy, muy antiguo, pero en realidad la modernidad de las películas de Murnau es pura vanguardia, ¿no? Digamos que esta película para mí incluso trasciende la condición de cine y ya se convierte en obra de arte, porque tiene, a nivel visual, van a ver ahora los espectadores que los planos están planteados como si fuesen cuadros, ¿no? Tiene una herencia todavía de esta pintura romántica, la composición y todo, que te quedas hipnotizado viendo los planos. Técnicamente es una película apabullante, de una belleza arrebatadora, vamos, muy expresionista. Bueno, pero no es un expresionismo canónico, por así decirlo, que era de interior, que era como muy teatral, de todos los fondos pintados y todo esto que también nos maravilla, ¿no?, del gabinete del doctor Caligari. De repente, por primera vez, el expresionismo sale al exterior y se mezcla con la naturaleza, y es un expresionismo que va avanzando, ¿no?, y es más cinematográfico, pienso yo, y menos teatral. Y a todos los niveles, la música también es maravillosa de la película. Y sobre todo que tenemos que ser conscientes de que estamos asistiendo a un milagro, porque esta película podría no haber existido, o sea, sí ha existido, pero no haber sobrevivido a nuestros días, porque es verdad que intentaron eliminar todas las copias, y el hecho de que ahora la podamos ver nos podemos sentir muy satisfechos, porque es verdad que cuando hablamos del cine mudo hay muchísimo cine mudo que se ha perdido, bien por deterioros, por todo tipo de circunstancias, ¿no? El cine mudo del que podemos disfrutar ahora es una parte de lo que ha sobrevivido, de lo que se hizo entonces, y desde luego uno de los iconos y de las películas más importantes y más trascendentales es Nosferatu. Es una verdadera película inmortal, esta sí que es inmortal como el vampiro, ¿no? Y a pesar de que intentaron destruirla, no fue posible. Se salvó y hoy podemos verla. Y además es una película que en sí es una leyenda. Y luego comentaremos parte de esta leyenda cuando la veamos. Cosa que vamos a hacer ahora mismo. Hemos vuelto al Callejón de las Maravillas un poco más pálidos, quizá con menos sangre, y no es porque hayamos donado, no, es que hemos visto Nosferatu, una película del año 1922 dirigida por un director mítico, Murnau. Mítico él y mítica esta película. Empezó un poco la leyenda de Murnau con Nosferatu, hay que decirlo, ya había hecho grandes cosas antes, pero en el año 22 de pronto dirige esta peli y comienza la leyenda ya, comienza. Una película que decía, como bien decía Claudia, al inicio ya se vendió. ¿Cómo era, Claudia? Erótico, ocultista, metafísica y espiritista. Ahí es nada, y no le faltaba razón, ¿eh? No le faltaba razón porque el productor de esta película, que aparece solo como que fue ayudante en decorados y constructor de decorados, pero fue el que realmente impulsó la película, que es Alvin Grau, pertenecía a una logia ocultista, los Fraternitas Saturni. Además, adoraba también el cine expresionista, y es el que realmente impulsó la película y el que puso toda su alma en hacer la película. No decimos a quién vendió el alma. No decimos a quién vendió el alma, pero sí que es cierto que tuvo pues un final un poco triste, porque él creó la productora para hacer la película, él era publicista, y entonces todos sus dibujos y todo su arte lo plasmó en la película, y además invirtió muchísimo dinero en publicitarla, lo cual pues ahora mismo nos parece normal, pero en esa época no era lo normal. Entonces, pues sí que claro, perdona, Claudia, un inciso. En el año 1922, que Alemania estaba fatal. Económicamente estaba pasando, después de la Primera Guerra Mundial, por un bajón, una recesión brutal. Sí, además es un poco, nos está avisando de lo que viene, ¿no? De hecho, cuando Hitler subió al poder, Alvin Grau, que es el que creó la productora, Prana Films, que ya el nombre de Prana, incluso el logo, nos da una pista de los intereses ocultistas que realmente tenía Grau. Cuando subió Hitler al poder, pues bueno, este hombre no se sabe muy bien si huyó a Suiza y sobrevivió,
o si acabó en un campo de concentración y murió, porque cuando Hitler sube al poder considera que el expresionismo, que es un arte degenerado, y el arte tenía que estar solo al servicio de ensalzar los valores nacionales. Y claro, Nosferatu no era nacional, que era de Rumanía. Entonces, bueno. Aunque bueno, esto está basado libremente en la novela, en la grandísima novela que ya lo hemos dicho muchas veces de Bram Stoker, un gran clásico de la literatura, pero con esto también hubo problemas con la novela de Bram Stoker, y por esto casi desaparece, porque la viuda de Stoker vivía y no le gustó nada Nosferatu. Claro. ¿Lo plagiaron o qué? Lo considero un plagio, claro. En esta época que estamos muy acostumbrados a estos litigios, ¿no? De plagio, de derechos de autor, de tal y cual, pero entonces, que yo creo que no era tan habitual probablemente. Es verdad que el cine era un arte que llevaba pocos años de vida, ¿no? Pero es verdad que el caso fue bastante sonado, y yo creo que ya contribuyó también a darle a la película un carácter maldito, porque al final, lo que comentábamos al principio, que sobrevivieron las copias que estaban por ahí en el extranjero, ¿no? También dicen que hay diferentes versiones según los países donde había llegado, unas más cortas, otras más largas, cambiaban, unas tenían más o menos escenas. Y al final, bueno, gracias a todas estas labores de recuperación y de restauración, pues podemos contar con una copia, una calidad estupenda, y pienso que con un metraje bastante completo de lo que sería el original. Pero es verdad que hasta que no murió la viuda no se pudo dar carta blanca a la película. Hasta que no murió la viuda, es una paisada esa. Te dejo ahí que pudiésemos disfrutar de imagina, claro. Ella no era consciente del tipo de película, porque es verdad Claro. que la película no oculta que, lógicamente, está siguiendo la novela de una manera libre, pero es un gran homenaje a Stoker y todo este mundo de los vampiros, que hoy estamos hartos de ver películas de vampiros, pero entonces era, yo creo que la primera vez, ¿no?, que se llevaba la figura del vampiro al cine. No es la primera vez, pero sí es un poco la más sonada. A lo mejor sí es la primera adaptación, a lo mejor, de Drácula, pero no es la primera película de vampiros. Lo que pasa también es que molestó muchísimo el gran dinero que se gastaron en publicidad y que simplemente decidieran no pagar los derechos de autor. Yeah. Entonces, eso, que es algo que es bastante sorprendente, porque pues trajo las consecuencias que trajo, y al final pues Pranafield, que sí que ganó mucho dinero con la película, pues acabó en quiebra. Pero hay una cuestión que me asalta a mí. Cuando hacen estas cosas es porque ellos piensan que no va a trascender de su país esta película, imagínate, porque claro, que de repente le llega a la viuda Stoker esta película Nosferatu, alemana y tal. Es que pasó un caso igual en lo de Sergio Leone cuando hizo Por un puñado de dólares, que plagió a Kurosawa. Entonces yo no sé si hasta qué punto él pensó, bueno, no va a llegar a Japón esta película, ¿sabes? No va a tener tanto éxito. O a veces las versiones están un poco ocultas, ¿no? Lo típico que suele decir ahora, una cosa es basada y otra cosa es inspirada en... Sí, inspirada, ¿no? Y entonces ahí, claro, el tema de los derechos de autor y derechos intelectuales están como están más diluidos, ¿no? Cambias más nombres, diluidos, cambias tal, pero claro, el hecho de hacerlo tan conscientemente, ¿sabes? Sí. Tan directo. Yo pienso que de alguna manera tampoco, no es que hubiera una mala intención, no es que hubiera una intención de decir, bueno, no se van a enterar y nos ahorramos este dinerillo, sino era más bien un tema de que yo creo que todo esto que ahora hablamos con mucha naturalidad de ello, entonces era una cosa un poco embrionaria, ¿no? Es Sí, que bueno, no se puede sabe, ser. es que se habla incluso de Florence Stoker, que pudiese pertenecer a una logia contraria a la logia en la que estaban Grau y los demás. O sea, es que puede haber muchos motivos, o simplemente que, pues lo que dices, que Una no... opción de dinero, claro, también económica. Sí, o de rivalidades entre logias. Realmente no se sabe por qué se decidió no pagar, porque sí que se decidieron cambiar los nombres. Ahí sí. tenéis al conde Orlok, a Hatter, en vez de a Harker, a Helen, En vez de Mina, Pero de hecho, si ahora, por ejemplo, comparamos Nosferatu con el Drácula de Bela Lugosi, ¿no?, de Todd claro, Browning. porque es que este fue el primer Drácula, hablamos de Drácula, cuando nos referimos a Drácula es Bram Stoker realmente, porque es el que le... Claro, ese fue como el primero, como decías tú, Claudia, pero es que luego han venido infinidad de ellos. Desde el de Bela Lugosi, que Hasta para el mí de también es uno de los Coppola, mejores, el de Coppola. Es que claro, Pero esta es ya más- más libre de la Hammer de Christopher Lee, pero me da la sensación de que esta es más fiel, ¿no?, a la novela que la de Drácula de No, la del Drácula- 31, no, digo. No, de hecho... Es que pasan cosas ahí... Bueno, fiel no son ninguna, pero... Ya, es que ni siquiera la de Coppola es fiel claro, del todo, no, ¿no? tampoco, No. se le vendió como la más fiel y tampoco. Pero esta película no es nada fiel, de hecho, no hay un Van Helsing
Hay un doctor Babler Sí. que es el que... Paracelsiano, que además es Kinisala. un doctor paracelsiano. Sí, sí, todo está muy relacionado con el Paracelso y de hecho no hay un vamos a cazar al vampiro como No. es ¿no? el que sería Drácula Bram Stoker, sino es más bien un de me voy a sacrificar por los demás para conseguir acabar con el vampiro, que Sí. es la decisión que toma Helen al final. Pero fíjate que yo veo más las diferencias porque sí que más o menos muchas situaciones coinciden de unas películas a otras, lo reconoces, algunos personajes, algunas, pero ¿dónde cambia más? Pues más a nivel iconográfico, ¿no? Vemos una película que es muy expresionista, la de Todd Browning es un romanticismo más operístico, por así decirlo, la de Coppola es un magma, una locura que mezcla Sí, todo. pero la de Coppola coge mucho de esta peli, Sí. ¿eh? Sí, claro. Además de Pero un manera montón. declarada, claro. Y estéticamente, que a mí me encanta también, yo ya Sí. lo digo, la de Todd Browning y Coppola, para mí los mejores ¿No te gusta la de, Dráculas. los años 70, la de John Badham? Porque esa es bastante mejor de lo que dicen. La de Frank Langella haciendo de Yo Drácula. me quedo con estas tres, para Pues mí a mí esa son me gusta mi... mucho, De hecho, me gusta y más que la Todd de en Coppola. estas tres de, Es que la de Coppola me Drácula. parece, no voy a hablar mucho de ella, pero a mí me parece que cae en el ridículo. Porque esta puede caer. Vale, pues en los años 20, pero en los 90 ya caer es para mí tema trajes, tema peinados, tema escenas con maquetas, ¿sabes? Pero bueno, ya digo, tampoco vamos a ser porque eso es otro tema. Es otra Sí, película, podríamos hablar mucho de ella. la estética me parece tan poderosa, tan rica, tan Sí, original. sí, bueno. Y Stoker Es que los 90 bebe ya- muchísimo de la estética de Sí. Murnau, Sí, ¿eh? y de la Universal también. Se mezcla todo. Sí. Coppola La Hammer incluso. declaraba que tenía... La saga Coppola, sí. Mezcla claro, todo. esto- La tuvo como Coppola. influencia completa y hay muchos homenajes Sí. en su película, ¿no? Que vemos que, claro, estos trucos que tiene la película de Nosferatu, trucos visuales y el levantamiento de Nosferatu, que ahora podemos decir, fíjate qué curioso, que se ve como una artesanía ahí detrás, ¿no? Pero entonces era alucinante, ¿no? De repente estas imágenes de stop motion, cuando los féretros se van colocando ahí sobre el carro y todas estas cosas, ahora nos vemos y nos puede hacer cierta gracia. Pero entonces yo me imagino que eso tenía que ser alucinante, ¿no? De fíjate cómo se mueven solos, Claro. o algunos Sí, detalles sí. que a mí me gustan mucho, porque además entiendo que hay mucho riesgo ahí detrás. Hay un plano, por ejemplo, cuando la primera vez que aparece, cuando el carro va transportando... A ver, es una escena del principio, esta imagen es un único plano y es el único de la película que está en negativo, Ah, sí. que es como este paso de una Sí, sí, dimensión sí, a sí, otra, sí. ¿verdad? Sí, querían hacer que atravesara un bosque completamente blanco. Entonces Claro. se les ocurrió, pues nada, ponemos unas telas a los caballos y al carro y lo ponemos en negativo. Es buenísimo. Sí, además en Sí. la escena en la que, bueno, hay una cartela antes que dice cuando Hatter atraviesa el puente ya los fantasmas vinieron a su encuentro. Pues eso lo fue tomado por los surrealistas, ¿no? Como, pues eso, como la entrada a otro mundo, como cuando Alicia pasa a través del espejo, pues eso es lo mismo, es la frontera entre lo que es la realidad y lo que no. Claro. Y es que esta película está constantemente entre lo que es la realidad y lo que no, por todo esto que decimos de la estética, la imagen, cómo utiliza esos colores, por favor explicármelo, esos colores verdes, amarillos, Los virados. rojos, esos verdes para la noche, ¿no? Sí, son como... Pero lo sorprendente es que hay cambios en la misma escena, en el mismo plano hay cambios. Cuando apagan una vela de repente se vuelve la noche, o sea, la luz de interior es amarilla, pero si te apaga la vela es azul, porque el azul es la luz de noche exterior. Y es que eso está muy bien en esta, ¿eh? Concretamente, ya digo, incluso en planos se cambia la luz. Tiene una plasticidad brutal. Sí, en otras parece algo más simplemente en otras películas parece que... Para diferenciar las escenas, ¿no? Que el público no se perdiese. Luz día, amanecer también, Sí. cuando es amanecer, atardecer es rosa, cuando es interior es azul, Es amarillo, ¿no? O cuando es interior eso, es amarillo, exacto. cuando es La noche exterior azul, la noche es azul, sí. Sí, azul, pero que a mí me parece un poco como verde, ¿no? Tirando Un un poco azul a verde, verdoso, un azul sí. verdoso. El misterio. Sí, todo tira un poco a verde, de hecho, o sea, Sí. todo tira un poco a verde. Y es verdad que hubo una época que esto se eliminó. O sea, en los 90 se dejaba en blanco y negro. Yo recuerdo muchas películas mudas haberlas visto en blanco y negro, ¿sabes? Como de Buster Keaton y todo eso. Y luego lo han vuelto a recuperar, los virados originales. Pero al hacer a lo mejor las restauraciones de los negativos Claro, claro. originales y todo eso, que claro, yo también viendo esta copia que vemos ahora de Nosferatu tan maravillosa, con esa nitidez y esa calidad de imagen, claro, hasta qué punto ese es el color original, nunca lo sabremos realmente, No. probablemente no sería así, tan bonito como lo vemos hoy, ¿verdad?
Sí, se conservan también, es que todo, y las partituras se conservan unas y el resto se han creado a partir de esas, y las imágenes se han puesto como se piensa, pero... Claro. Hay una cosa alucinante, no sé si habéis visto, hay un pequeño corto de 1905 o algo así, de la vida de Jesucristo, que son como estampas de planos generales, y ese está coloreado, literalmente, o sea, es de colores. Y como esto, pero con diferentes tonos de color, pues la piel es de naranja, no sé qué, es una cosa alucinante. Pero eso lo hacía Méliès también, que pintaban sobre el negativo con pincelitos. Pero eso es una cosa que sí que una locura. No hay muchos ejemplos, claro, eso tiene que ser artesanía de horas de echar, porque aquí si miras todo con un filtro, supongo que sería con un filtro sobre el celuloide y luego... pero en eso es pintado fotograma a fotograma. Menudo trabajo. Cada ropa, el ropaje, no sé qué, tal. Locura, porque luego ya cuando se coloreó, sí que era por códigos o así, no sé muy bien cómo es, por... el primer color del cine ya son emulsiones y tal, pero no, pero ahí es pintar fotograma a mano. Menudo trabajo. Habéis mencionado la partitura. Una sinfonía del horror se titula, qué bonito subtítulo, ¿no? Una sinfonía del horror. Y la música es buenísima. Decís que hay partes que, bueno, que han reconstruido, no se sabe. Pero de todas maneras la partitura original, lo que queda es maravilloso. Qué bien acompaña la historia, qué buena es. Sí. Es como una pieza muy clásica, ¿no? Algo que... Pero muy expresiva también. A mí me parece que tiene una fuerza la banda sonora y una modernidad. Porque es verdad que en esta época algunas películas tenían... Aquí está muy trabajado, tanto como en el cine ruso, ¿no? Por ejemplo, la música que hacía Prokofiev, que ves que no es que hayan cogido una música más o menos bonita, venga, esta encaja con esta película, la ponemos de fondo, ¿no? O esos organillos, estas cosas. Aquí realmente vemos un trabajo elaboradísimo de composición y que acompaña esta película, la ves sin música y es otra, ¿verdad? Yo no sé hasta qué punto esta película, yo he visto varios montajes durante mi vida de diferentes músicas. De hecho, he llegado a ver una versión con música electrónica de Giorgio Moroder, sí, que es uno de los pioneros de la música electrónica. Y entonces, yo no sé hasta qué punto, bueno, esta creo que la versión que hemos visto ahora es la más fiel supuestamente a la partitura original. Pero sí que es verdad que ha habido años donde se ha cambiado. Son experimentos, como son experimentos, tú que llevas una camiseta de Metrópolis, ¿no? Que hicieron Queen también, una música de Metrópolis. Sí, es súper raro. Incluso he llegado a ver una versión con efectos de sonido, con ruidos de las ratas. Son unas cosas rarísimas. Metrópolis, Fritz Lang, que fue de los pocos que fue al entierro de Murnau, claro, aquí ya entramos en la leyenda de la película, un poquito de esta leyenda negra que rodea a Nosferatu, de la que incluso se ha hecho cine, hablando de esta leyenda negra, ¿no? La sombra del vampiro, del año 2000. Murnau murió joven, murió con 42 años en Estados Unidos. Y cuando llevaron el cuerpo a Alemania, pues estaban ahí esperándolo muy pocos, Fritz Lang, Greta Garbo y no sé quién más. Pero son pocos, pero vaya, Pero vaya, sí, vaya representación. Pocos, pero bien avenidos. Murió trágicamente en un accidente de coche en Los Ángeles, bueno, en California, no sé en qué. Santa Mónica. En Santa Mónica fue. Que muerto mucha gente por esas zonas. Las curvas. Sí, las curvas, eso, y las velocidades que cogen con los deportivos. Bueno, aparte que acompañaba alguna historia turbia también a Murnau como persona, en esta muerte. Y luego, claro, murió el operador de cámara también joven, y Max Schreck. ¿Quién quiere hablar de Max Schreck? Porque claro, no sabemos si es un vampiro o no es un vampiro, porque se ha especulado mucho. Rompamos el mito ya. Bueno, pues si era un vampiro, no era un vampiro. Si era un vampiro, seguirá, digo yo, ¿no? Vivo. ¿Era un vampiro o no? Puede ser que fuera un vampiro, pero después él tiene que seguir con su vida normal para que no sepan que es un vampiro. Entonces él hizo más obras, él venía del teatro, de la trupe de una trupe en la que salen todos, y pues se casa precisamente con una persona que hace aquí de extra, que hace de figurante, y luego hizo también películas posteriores. Pero ha habido, como sale, ni siquiera es un nombre real, porque Max Schreck viene como de Máximo, y Schreck es terror en alemán, entonces ni siquiera se sabe su nombre real, porque como es vampiro, no quiere que se sepa. Ha tenido muchos, ¿no? Ha tenido muchos. Pero sí que ha salido, o sea, venía del teatro y pues hizo películas posteriormente también, pero... También de ese corte, ¿no? A lo mejor de terror, supongo yo. Pero se sabe muy poco de este actor realmente, ¿no? Eso ha sido lo que ha alimentado también la leyenda.
Pues no se sabe apenas nada de este hombre. A mí me gusta que tiene esto del cine mudo que tenía entonces, que era como muy guiñolesco, muy de teatro, de pantomima, ¿no? Es el teatro del gesto, ¿no? Además, bueno, acompañado de esa caracterización tan particular y tan exagerada, ¿no? Muy expresionista. Pero es verdad que tú sigues viéndolo, las imágenes, y es que da pavor este tipo, Sí, ¿verdad? sí. Sí. Esa mirada y Pero esos dientes. yo no sé quién hizo el figurín, o sea, quién hizo el diseño de... Porque es un figurín, El figurín, Nosferatu. sí. Yo no sé quién lo ideó, pero es genial. A Es mí me parece totalmente genial, salvo el genial. sombrerete ese que lleva. El sombrerete no me gusta, cuando no yo así. A mí me encanta. El sombrerete de conde. Pero- Esa cabeza de melón es que que tiene. básico. Pero es un icono porque ya la imagen de Sí. Nosferatu está la tenemos ya tan interiorizada que incluso hoy, cuando vemos una película de terror y de repente empiezan a jugar con el tema de las sombras, de Sí. las manos y tal, enseguida dices, como Nosferatu, Nosferatu. ¿verdad? La última, ¿la habéis visto? ¿Sabéis cuál? La de Jurassic World 2. Bayona hace un homenaje a Nosferatu. Hay un velociraptor que se cuela en la habitación de la niña y, y se ve la garra acercándose. Claro. Incluso y Parque Jurásico y todo. Claro, es que eso, o sea, es tan genial, Sí, sí, sí. Sí. es tan Es brutal. perfecto, esa sombra subiendo por las escaleras con esas... De hecho, es la manos. imagen, cuando tienes Es que cine. poner una imagen de Es Nosferatu, cine. eso es lo que pones, Es ¿no? cine y es cine. arte, ¿eh? Sí. Porque Hacen un resumen de la historia del cine y tiene que salir esa mano. Sí, sí, sí. Tiene Y que eso salir. sí. O sea, es que no... Es lo que caracteriza también la sobrenaturalidad del vampiro, porque sí que no vamos a ver crucifijos ni ajos. Lo que le vemos sobrenatural que tiene, aparte de que beba sangre y tal, son las sombras. Claro. Sí, 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 sí. Las su sombras. capacidad de, pues eso, entra en la casa y lo hace de manera, se evapora, ¿no? Sí. Este tipo de magia, digamos. Y luego hay un detalle que me gusta mucho, que claro, en La Patria de Gutenberg, ese librito, que es también como un objeto fetiche maldito, ese librito que les acompaña, Sí, que no se que pueden eso- deshacer de él, ¿no? que no se pueden deshacer de él. Es el Necronomicon del cine mudo. Sí, que además les advierte también. Y no hacen caso, como no hacen claro. caso, cruzan al otro lado y ya el... ¿Y quién les ha dado ese libro? O sea, Ese ¿por qué libro se lo aparece encuentra ahí? en la posada. Claro, pero es que no, es como si fuese ese el contrapunto lo que dice ella, ¿no? De repente no se pueden deshacer de ello, pero es algo que avisa Sí, sí. de lo que tienen que hacer. Es como, Es como algo del bien. Lo ha mandado Murnau. Quiero creer yo que Murnau lo dejó ahí. Pero una vez que lo abres y empiezas a leerlo, no puedes abandonarlo, No puedes. aunque te transmita terror, ¿no? Es por una parte como yo me tomo un poco como el poder del libro, ¿no? De la literatura y no sé, es... Pero yo pienso que en Pues- este tipo de elementos también es cuando lo que estabais comentando de que estas películas también avisaban un poco de lo que estaba sucediendo, del germen que estaba ahí en la sociedad alemana, asomando la pata, ¿no? Entonces, este tipo de elementos simbólicos que ya empiezan a Sí. prefigurar cosas, ¿no? Son como pequeños avisos que tiene la película ahí sobre algo que estaba sucediendo en la sociedad germana y que tenía que llevar Bueno, a pero todavía se está preocuparse. cociendo muy lentamente, ¿eh? Que Sí. estamos en el año 22. 22, sí. Sí, pero estamos en un momento como de muchísima hambre, acaba de terminar la Primera Guerra Mundial. No, está- era terrible, era un momento terrible para Alemania, Sí. sí. Y luego, como comentabas antes de la carta, esa que está llena de símbolos, ¿no? Ah, Sí, 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 y sí. del libro también, en el libro que estamos hablando hay un momento que hay un ojo rodeado de, bueno, pues eso es un símbolo que se utiliza desde la época de los romanos para prevenir el mal de ojo. Y por eso decía que también es un libro que os avisa. Y luego hay un momento que están leyendo una carta que se escribe entre el conde y el Y el de la carcelero, en fin. inmobiliaria, claro. Locke, se llama es Locke. eso. Y esa carta está cifrada y entonces hay una rama de gente que está intentando descifrar la carta, porque sí que era muy común antes que entre logias y entre gente noble se escribiesen cartas cifradas por si en algún momento alguien las leía que no supieran lo que ponía. Entonces todavía hay una teoría que dice que esa carta está cifrada y que se podría descifrar. Pero hay un artículo por ahí, ¿no? Muy interesante. La carta olvidada de Nosferatu, sí, de la revista Positif. Ujú. Incluso dicen que la cara del actor que interpreta a este esbirro de Nosferatu, cuando se ríe, también intentan descifrar algo, ¿no? Sobre la cara esta que pone. Los gestos. ¿No? ¿no? Pero al eso final yo ya, ya, claro. es que ya me estoy volviendo loca con Nosferatu. Yo ya quiero ver cosas donde no... Pero hay muchos muchas, mensajes muchas. ocultos, ¿eh? Sí, sí, hay muchos mensajes. Hay muchos mensajes ocultos. No sé si nos queréis revelar alguno. Bueno, es no ocultos, no sé si...
Yo creo que por poder interpretarlo puedes interpretar absolutamente todo, ¿no? No, pero Cuando entras en este juego... No, pero hay gente que es verdadera experta en esto y que se ha dedicado a estudiar. Que tienen mucho tiempo libre también, sí. No, pero hay una profesión que es analista de cine, de analizar plano a plano, todo esto que es... Y claro, aquí hay que tener en cuenta los planos. Estamos al inicio del cine, no verán muchos movimientos de cámara, son planos muy estáticos. Bueno, pero hay cosas muy sorprendentes. Hay cosas muy sorprendentes, pero en general son planos estáticos. Eso sí, las composiciones son que supera tú eso. Claro, pero sí que es verdad lo que dices, que Murnau, cuando ves sus películas posteriores, es mucho más virtuoso. O sea, aquí no se la juega tanto. Aquí se hace composiciones y tal, pero los movimientos que hace en otras películas, que directamente inventa el cine, este señor, yo no sé qué hace. O sea, hay trebles circulares, cosas loquísimas, pero loquísimas. De planos, no os acordáis el plano de Amanecer, con la transparencia que va cambiando, y ellos van, y es un recorrido emocional de dos personajes, pero es una cosa alucinante que yo creo que no ha sido superada ahora mismo. Y aquí, yo creo que ahí sí que no se moja tanto, sí que tiene cosas, pero no ahí luce más tal vez. Que se vea que es un encargo de este señor de Alvin Grau, ¿no? Que es una película más ocultista, más simbólica, que el lucimiento propio de Murnau, que ya digo que posterior sí que lo hace. Pero después no le gustó. se luce, pero para mí es perfecta la película. Pero sin mostrarse, me refiero, ¿sabes? No es que no le gustase, es que como eliminaron las copias, pues él quiso un poco desentenderse de Nosferatu, y Alvin Grau pues fue ya como una puñalada más, porque era todo una estaca, donde había puesto todo su esfuerzo. Y... Pero ¿y por qué no figura como productor? Es que me sorprende eso, que figure de ayudante de atrecista o así. Sí, fuera de vestuario, de productor de la película. También es verdad que entonces la figura del productor no decía nada a nadie. O sea, la gente iba al cine y a ver quién es el productor. No, pero lo típico de Samuel Goldwyn y todo eso. Pero eso vino de mucho después, posterior, ¿no? Claro, no sé, pero me sorprende que figure solo de ayudante de no sé qué que decía, de vestuario o algo así. Sí, ayudante de decorados y de vestuario. O sea, bueno, constructor de decorados y de vestuario. Y luego él, que hizo Pragna Films, que es la productora con la que hizo Nosferatu, el logo es como el símbolo del yin y el yang, girado, y la parte blanca está sobre la negra, porque él consideraba que había siempre una lucha del bien contra el mal y que el bien al final siempre vencía. Por eso al final vence Helen a Nosferatu, vence el bien, ¿no? Helen, que es pues la bondad de corazón, el ser bueno, el ser noble, la luz. Los planos que le hacen no tienen nada que ver con los que le hacen a Nosferatu. La virginidad también, porque esta película juega también un poco con esto de, ¿no? Esto de que una mujer sin pecado y este tipo de cosas. Pero la leyenda del vampiro, aquí no, a lo mejor, pero la leyenda del vampiro se asocia mucho a eso, también a las doncellas. Aquí ella no se refiere tanto a que sea virgen, sino a que es noble de corazón, a que es pura, de que es buena persona. Está casada ya con Hatter. Pero sí, a mí eso viéndola me despistaba un poco, ¿no? Digo, bueno, si están casados, ¿esto cómo Sí, pero va? Ella entiende en el libro que una mujer pura dice, pues yo que soy buena de corazón y soy pura y tengo puras intenciones. Pues Hatter es muy raro, ¿eh? Por el peinado lo dices, ¿no? Es que es muy alegre. Pasan cosas dramáticas y dice, pero bueno, no sé qué. Sí. Es un tontuelo, tío, ¿no? Sí. Bueno, tenemos que ir acabando. Estoy viendo ahí animalillos, los animalillos también son muy importantes, toda la simbología, toda ¿no? la naturaleza en general, esos invertebrados que aparecen, las ratas, por cierto, Nosforos, que en griego es el portador de plagas, y de ahí Nosferatu. Esas ratas que aparecen, la hiena también. La hiena, que dicen lobo, eso también decía, como que el lobo, que en alemán se dice lobo atigrado, lobo atigrado, por eso la traducción lo traducen como lobo. Puede dar confusión. De la novela Hay lobos, aquí hay una hiena. Claro, una hiena. Bueno, son aportaciones distintas. Bueno, ¿con qué os quedáis con todo? Ya lo sé, pero elige, Claudia. Bueno, pues yo me quedo con el viaje en el barco, que me gusta mucho. Toda la escena, todo el viaje en el barco es terrorífico, es como de las partes que dan más miedo, yo creo. Luego me gusta mucho cuando ella le llama en la distancia, siente que van a atacar a Hatter, a su marido, y le llama, y el vampiro se da la vuelta y parece, plano contra plano, como si estuviesen cerca y están a muchos kilómetros de distancia, y esa conexión me gusta también mucho, pero bueno, me quedaría con todo, pero sí, con la escena del barco. Claro, dices, el viaje en el barco, el castillo, tuvo muchas localizaciones. Tú también hacías mención a este expresionismo de exteriores, que era extraño en la época, no era muy habitual.
esto fue una gran superproducción, ¿eh? Aquí se gastaron mucho dinero. Sí, Sí. sí, sí, costó dinero. Y costó también mucho la publicidad después. Además que estuvieron rodadas en diferentes países, ¿verdad? Y con lugares muy distantes unos de otros, no era tanto... En las anteriores películas a lo mejor que se metían en un estudio y allí lo hacían todo. Sí, ahora bueno, los interiores eran los estudios de Hoffa, pero los exteriores hay partes que se pueden visitar que están casi igual. Los almacenes de sal de Lübeck es la casa de Nosferatu, y es que lo ponéis y es que están tal cual. Hay que ir, ¿eh? Hay que ir, pero hay que hacer un callejón, pero con, bueno, ajos no, porque aquí le da igual a este los ajos. Ajos españoles de las Pedroñeras, ¿no? Claro. Podemos llevar, por ejemplo. Y ya promocionamos aquí los ajos de las Pedroñeras, ¿eh? Y cruces de Caravaca llevamos. Pero no le afectan, yo creo que le da igual, ¿eh? Las cruces y ajos aquí no dicen nada. No, aquí no se hace mucho... lo de la luz, a la religión sí, no se hace mucha mención aquí, ni al cristianismo, ni como... Si te fijas, se hace mención, que es una cosa que después ya más adelante en otras películas no se hará tanta mención, a la tierra en la que ha sido enterrada. De hecho, él tiene que rellenar un montón de cajas de tierra que aparecen con stop motion, porque sí que tiene que descansar en la tierra en la que fue enterrado. Es un vampiro más... Porque si no pierde la fuerza, así dicen, ¿no? En el libro. Sí, claro, sí, en el libro también aparece esto lo de la fuerza, pero claro, también aparecen menciones al cristianismo, claro, a las cruces. Claro. Aquí las cruces solo salen cuando ella está en la playa, es rarísimo. Esa playa con cruces. Esa playa de... ¿Eso? Que es inquietante, ese plano. Es buenísimo, con el mar bravío ahí. Pero esas cruces en la playa, ¿qué es eso? ¿De los muertos de pues de muertos navales? De la guerra. De la guerra, claro, de la Primera Guerra Mundial. Seguro que es una playa de algún desembarco, una cosa de... Claro, playa en Alemania poca, en el norte un poquito, pero en la zona Hamburgo... Rarísimo eso, ¿eh? Sí. ¿Es una imagen? Sí. Y bueno, y ese que mencionábamos antes de ese Nosferatu llevando el ataúd, claro, pues tiene que ir con su ataúd como si fuera un mueble de Ikea, que va ahí, pues se lo monta él mismo en sí. Ahora podría haber eso 1 hora y media, ¿eh? De él caminando así por calles diferentes. Llevando el ataúd en brazos. A mí es lo que más me gusta de eso. Ya me lo has adelantado, pero bueno. O sea, a mí yo me quedo... Aparte de la mejor escena, probablemente de las mejores de la historia del cine, que es la de subir la escalera y lo de la mano, que agarra el corazón y ella, hostia, es que eso es. Es que eso sí que es cine en mayúsculas, eso no hay manera de definirlo. Yo, en serio, me da un pálpito a mí cada vez que lo veo. Cuando aprieta así y ella... Eso se cree que lo improvisó Murnau porque en el guión puso, en alemán, corazón, mano. Escribió a mano. Lo escribió a mano y en ese guión se conserva, se piensa que... Pues mira, ahí está la genialidad de Murnau, evidente. Sí, es verdad, eso. Que bueno, pues eso me encanta. Pero vamos, a mí siempre lo que más me ha gustado de la película, aparte del levantamiento, todo lo de Nosferatu, pero cuando sube los ataúdes, a mí cuando se carga así y se monta él y se va el carro solo, es que me encanta eso. Autoservicio. Eso me encanta, cómo se tumba él y ala, venga, vámonos. Sí, además está así como a cámara rápida, ¿no? Es esto, está en una parte también y luego se cierran ahí. Pero a mí me da miedo, a mí me da miedo, claro. Es buenísimo. Es que tú imagínate que eso lo ves... Lo tiene todo. A mí me da miedo, tú imagínate que lo ves en la vida real, esos movimientos. Lo veo en la real, claro. Amigo, él lo ve por la ventana y hace, pero el hombre no le da mucha importancia. Piensa que está delirando, que tiene como visiones, ¿verdad? Que juega la película con eso. Aquí no aparecen las vampiresas tampoco, aparecen las novelas, ni los lobos en el castillo, ni... Eso ya vino después. Eso ya vino después, sí. Sí. Cuando ya se convertía más en un elemento a lo mejor más erótico. Esto es muy erótica esta película, ¿eh? Sí, David. No se ha enterado. Me he perdido algo. Bueno, cuéntanos, ¿con qué te quedas? Pues es difícil. Yo sobre todo cuando pienso y huyendo un poco de la imagen de la escena prototípica, que no es eso, ahí se resume Nosferatu en ese minuto increíble y maravilloso. Luego hay otros momentos diseminados que, los recuerdas, son imágenes en concreto, por ejemplo, esa escena en la que la chica se asoma a la ventana y se ve por esa calle abajo cómo van bajando todo el mundo con féretros. Ostras, eso siempre que lo ves, es una imagen potente, ¿eh? Sí. Pues claro, todo este rollo de la peste, de que estaba muriendo gente, claro, ahí no daban abasto, ¿no? Con los entierros y con todo. Y es una imagen que la ves una y otra vez y siempre como que te hiela un poco la sangre, ¿verdad? Y es lo que decías, no sabes si es un sueño, ¿no? Eso es muy Buñuel o muy Bergman, también me recuerda un poco. Claro. Es que luego de esta película han bebido muchos creadores. Claro. Es brutal. Pero muchísimos. Porque tiene que ver, la claro, influencia que el tiene esta romanticismo película. entronca con el surrealismo, está todo muy conectado, ¿verdad? Y es verdad, ¿cómo no...? Yo me imagino un joven Buñuel yendo al cine
viendo esta película y flipando, ¿no? Con los ojos abiertos como platos. A Ford le cambió la vida también Murnau, ¿eh? Dicen que bueno. Que Él intentaba disimularlo porque era un hombretón, que estas pero- cosas de cine artístico no le gustaban, pero en realidad el expresionismo le encantaba. Le encantaba a Ford Murnau. Y, Sí. o sea, que ¿Y a quién no? y no hemos Preguntaría yo, ¿y a quién no? mencionado la película de Herzog, Ya, que sí. hizo Ya. también un remake que tuvo mucho éxito, ¿no? Con Klaus Kinski a mí me encanta esa película. interpretando Isabella a Gianni. Nosferatu. Me encanta esa película. Es Y que ha me tenido, alucina. y no habéis mencionado, tenemos que ir ya, pero la imagen de ella mirando por la ventana del edificio de enfrente, Es que es todo. Eso es. Es que todo, siempre que sale más rec, es que hay algo ahí por fascinante. favor. ¿Hay es algún que- plano de esta y tú- película tú que no comprendes sea- que es hipnótico, Es hipnótico. Sí. que no puede dejar ¿Cómo se va, de eh? mirarlo. Caminando así como un gato. Los gatos Sí. hacen eso, de caminar mirando sin parar. Se va andando así. Claro, es que los gatos son los guardianes, de hecho las momias solo temen a los gatos. Cuidado, cuidado, ¿eh? Las momias solo temen a los gatos. Sí, sí, ¿no has visto la película La momia? Es verdad, es Cuando verdad. aparece un gato, la momia se pone... No me claro, acordaba. Animales sagrados en el animales Antiguo Egipto, sagrados ¿no? para Sí, los es verdad. egipcios. Tú no podías matar a un gato, pena de muerte. Ahí lo dejo. Bueno, bueno, nos vamos, nos da mucha pena porque es que nos queda todo por comentar de esta película, de Nosferatu, pero bueno, siempre estará con nosotros. Nosferatu, ¿no? En nuestro corazón. Con nuestro nuestro cuello, corazón, en no, nuestro no. cuello. En nuestro corazón, no con nuestro corazón. Sí, sí, Se eso lo sí. llevará. Bueno, nos vamos hasta la semana que viene.